de comprarlas para hacer más eficiente el servicio y que a la larga ese servicio fuera mucho más barato que lo que era hasta ese momento, porque bueno, si la empresa se compraba y se saneaba y etcétera, etcétera, los argentinos estábamos pagando excesivamente caros esos servicios. Bueno, ahí, entonces, ellos decían eso. El componente político, que es el segundo elemento, que obviamente se hizo eco de ese argumento, bancos que hicieron posible estas operaciones, digamos que también esgrimían todos esos argumentos, digamos, ¿no? No hubo una clara defensa con argumentos opuestos a ¿no? O sea, no primó tanto esa idea de que las empresas eran altamente deficitarias, altamente burocratizadas, con procedimientos antiguos, etcétera, etcétera, que finalmente vos pensás que todas las privatizaciones se hicieron bajo la ley de privatizaciones, o sea, se hizo en un marco democrático, las leyes y las privatizaciones se aprobaron en el Congreso de la Nación, ¿sí? No fueron realizadas entre gallos y medianoche, digamos. Entonces, ese argumento siempre quedó como el argumento válido, ¿no? Entonces, frente a ese argumento había algunas pocas voces que decían, bueno, pero a ver, si las empresas son viejas, están altamente burocratizadas, son caras, son ineficientes, ¿quién viene a comprar una empresa con esas características? Y cuando hablamos de eso era Aerolíneas Argentinas, YPF, Gas del Estado, las empresas que proveían el servicio de energía hidroeléctrica, digamos, ¿quiénes compran una empresa que está a todas luces quebrada, vieja, poco modernizada, etcétera, etcétera, ¿no? Y frente a ese argumento, vos comprarías una empresa que tiene todas esas características, digamos, ¿cuál es tu expectativa? Entonces ahí lo que aparecía eran, que después, bueno, fue a juicio todo eso, ¿no? Eran los pliegos de las privatizaciones. Y en los pliegos de las privatizaciones, básicamente estaba el gran negocio, digamos, ¿no? Las empresas no eran ni tan viejas, ni tan burocratizadas, ni tan deficientes, ¿no? Como se decía que eran. Entonces, bueno, fíjate vos que muchos años más tarde y en el gobierno de el kirchnerismo de la primera época, esas empresas fueron reestatizadas, digamos, ¿no? Parte de esos paquetes accionarios fueron reestatizados, digamos, ¿no? Entonces, finalmente, a la luz de la historia, uno puede decir que esas respuestas teóricas y políticas a lo que eran las instituciones que administraba un Estado que pretendía ser keynesiano en algún punto, no eran tan deficitarias ni tan burocratizadas, ni nada, todo lo contrario, digamos, ¿no? Que lo que decía ayer José Luis, ¿qué país se desprende tan libre y fácilmente de sus recursos naturales? Porque vos pensás que en realidad lo que privatizamos en este país en la década del menemismo fueron ni más ni menos que recursos naturales, el gas, el petróleo, la provisión de agua, ¿no? La energía, y después todo lo que era telecomunicaciones, comunicaciones, y cuando digo comunicaciones digo desde aerolíneas, trenes, autopistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué país se desprende tan livianamente de esas empresas de la órbita estatal que tiene que ver con recursos que son absolutamente genuinos del Estado, digamos, ¿no? Chile, en la más sangrienta de las dictaduras, que duró del 73 al 90, no se desprendió en ningún momento del cobre, ¿no? Las empresas del Estado del cobre de Chile siguen siendo estatales, digamos. O sea, y hay muchísimos otros casos, digamos, en donde el recurso genuino, natural,
del país sigue estando bajo las órbitas de lo estatal de ese país, ¿no? Entonces, hay que leer, hay un autor que por ahí ustedes lo van a ver en la carrera, que es Enrique Salvia y Eduardo Friedman, que son dos economistas argentinos. Bueno, Salvia es quien tiene a su comando, digamos, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Son economistas y uno sociólogo, y han estudiado y tienen varios libros sobre las privatizaciones en la Argentina. Yo tengo varios de esos. Y hola Willy, hay que leerlos para ver la letra chica de esas privatizaciones, ¿no? Pero bueno, fue una triangulación interesante, las privatizaciones en la Argentina, ¿no? En donde uno proveía el lobby del negocio, la empresa que compraba el paquete accionario sabía mucho del negocio, y después estaba digamos, la clase política, que fue la que hizo la letra chica de las privatizaciones. No hubo casos, hola Bianca, muy emblemáticos de las privatizaciones en la Argentina. Estuvieron enjuiciados varios de los que tuvieron a su cargo el tema de las privatizaciones. Una era María Julia Alzogaray, que fue un juicio emblemático, fue un escándalo, básicamente. La privatización de Entel, Encotel, bueno, fue... Pero no hay, digamos, y esto ya es en función de lo que he leído y lo que he estudiado, no, ese argumento de que las empresas estaban fundidas y que por eso había que privatizarlas fue uno de los argumentos de las políticas de privatizaciones y el plan, digamos, de reforma del Estado, que fue uno de los 3 componentes de los 90, ¿no? Ahora lo vamos a ver bien. Pero básicamente el plan de privatizaciones fue como el plan de libro, ¿no? Aplicado como política neoliberal, no solo en la Argentina, sino en buena parte del mundo, digamos, ¿no? No sé si te respondí un poco. Ahora lo vamos a ver bien. Sí, me respondió. Gracias. Bueno, ¿cómo anda el resto? Somos un montón. ¿Ya es la hora? Sí. Bueno, buenos días para todas y todos los que fueron apareciendo y vamos admitiendo. Quiero decirles que corregí un montón de parciales yo. Y la verdad que un placer fue corregir muchos parciales. Dos cosas, en limpio. La primera es que salvo algunas situaciones en las cuales no hay comprensión todavía de algunos conceptos, ¿sí? Con lo cual no pasa nada, van a recuperatorio, ¿sí? No es grave, no es la muerte de nadie. Y eso tiene solución, porque para eso estamos en la universidad y en una clase, para aprender, ¿sí? Así que no pasa nada. Hay que volver a leer, hay que volver a fijarse dónde estuvo la no comprensión de eso, y después se sigue adelante, ¿sí? En términos generales, lo que se puede, digamos, esgrimir como una consideración general es que hay una comprensión muy alta de los textos y de los contenidos, y eso es muy bueno. Más allá de si estuvo mejor una pregunta, si estuvo peor otra, si copian algo, si lo pegan, digamos, eso forma parte de esta modalidad, ¿no? Que por ahí en lo presencial lo subsanamos de otra manera. Pero lo interesante es qué hacen con toda esta información,
¿no? Todo esto que han rendido, digamos, ¿para qué les sirve? Y a mí me parece que ahí aparece como el éxito de estos parciales, digamos, no en tanto si ustedes se van a acordar con lujo de detalles que en el año 1947 se juntaban en Montpellerín fulanito y menganito, eso lo van a poder leer el resto de su vida, y la verdad que más allá de eso, lo importante es qué hacen con todo esto que están aprendiendo, digamos, ¿no? Cómo lo incorporan a sus vidas, cómo lo incorporan a un proceso de aprendizaje un poco mayor. Y en ese sentido, las correcciones de los parciales han sido muy buenas, ¿sí? Insisto, salvo casos en los cuales no pasa nada, ¿sí? No comprendí bien la pregunta y la respondí mal, no pasa nada, vamos al recuperatorio. Estamos muy, muy contentas y contentos, José Luis, con cómo van haciendo este proceso, que comprendemos es más difícil porque no nos conocemos casi, ¿sí? Ustedes me ven la cara a mí, yo no les veo la cara a ustedes, pero no importa. Por ahí cuando terminemos la materia, se animen a prender la cámara, así por lo menos me llevo una sonrisa de ustedes. Pero más allá de eso, ¿cómo ustedes pueden, de alguna manera, integrar esto que están aprendiendo a su profesión, a la profesión que están estudiando, y además a sus vidas, digamos? ¿Para qué les sirve esto? Y en principio les sirve para el pensamiento crítico, ¿sí? Y en ese sentido, no tengo más que felicitarlos, ¿sí? Porque el esfuerzo que están haciendo es enorme, es enorme. ¿Sí? Estar estudiando en este contexto en donde el horizonte es incierto y en donde lo que prima son números de enfermedad y circunstancias que no habíamos pensado que podíamos atravesar, no es menor. Así que yo los felicito de corazón, porque no es fácil estudiar en este contexto, ¿sí? Bueno, dicho esto, no sé si tienen alguna pregunta de los parciales. Hola, profe. Yo quería Hola. preguntar, pero ¿cómo era el tercer parcial? Ah, bien, Romy. Mira, el tercer parcial es una integración, ¿sí? Que tiene que ver con esto que yo que estoy diciendo ahora, ¿viste? Tiene que ver con tal vez la última parte de la materia que no entró en el segundo parcial y tiene que ver más con la sociedad argentina, que estamos viendo, que estamos empezando a ver, y con estas características neoliberales, ¿sí?, en el mundo, y bueno, específicamente después en nuestro país, que ya empezó a hablar José Luis, y un poco esta estructura social argentina, digamos. ¿Cómo es la sociedad argentina? ¿Qué características tiene esta estructura? Va a ser muy parecido a lo que venís haciendo y muy parecido a los prácticos, ¿sí? Que te hemos ofrecido a lo largo de la materia para que vos vayas haciendo este ejercicio de trasladar los conocimientos a la vida. Todavía no tenemos fecha, ¿sí? El lunes 14 es el plazo, digamos, legal que tenemos para presentar todas las notas de los parciales, y después les diremos cuándo es el recuperatorio. El recuperatorio va a tener las mismas características que tuvo el recuperatorio del primer parcial. Y yo calculo que el tercer parcial va a ser a fines de mes, ¿sí? Así que tranquilos, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más? Ese sí no es domiciliario, ¿no? Todo es domiciliario, ¿viste? Pero probablemente ese último parcial tenga características de menos tiempo, ¿sí? Estamos viéndolo, no tenemos hay opiniones divididas. Algunos pensamos que no hace falta el tercer parcial y el ala más dura de la materia cree que tenemos que tomar el tercer parcial. Así que bueno, ahí estamos.
Yo creo que no hace falta, pero bueno, esa es mi opinión. Así que, bueno. Bueno, vamos a empezar. ¿Les parece? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Por mi parte, no. Bueno, maravilloso. Bueno, ahora viene la parte en que me tienen que decir si ven. ¿Ven? Sí, profe. Sí. Maravilloso. Me salió bien de movida. Bueno, increíble. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? A pedido del público, los mensajitos de la PEDCO y demás, profe, en vez de dar el práctico, si puede dar una idea más o menos organizada y esquemática, digamos, de, ¿cómo es? De Perry Anderson. Por supuesto que sí. Así que ahí voy, ¿sí? ¿Ustedes qué tienen que hacer? Tienen que, obviamente, pararme, ¿sí? Todo el tiempo para ver si lo que estoy diciendo está bien o está mal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, maravilloso. Ahí voy. Espérenme 2 minutos que hay gente que quiere entrar. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver el texto de Perry Anderson. No se preocupen por copiar, porque después se los regalo, el PPT. Así que ustedes ahora preocúpense por entender lo que voy a intentar decirles, ¿sí? Así que ustedes me van a ir parando y haciendo todas las preguntas que quieran, pero no se preocupen por copiar o sacar fotos de esto, porque después yo se los regalo esto, no importa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Cuándo comenzó básicamente estas ideas neoliberales que en este textito maravilloso de Perry Anderson, que se llama Un balance provisorio? ¿Vieron? El texto está bueno porque en realidad es un texto súper vigente porque el neoliberalismo sigue siendo la respuesta teórica y política imperante en buena parte del mundo capitalista. Entonces, está bueno el título de Un balance provisorio, ¿sí? Porque se sigue haciendo un balance de estas ideas en el mundo, ¿no? En principio, el neoliberalismo se define como una respuesta teórica y política a la crisis del estado de bienestar, ¿sí? Ustedes ya vieron con José Luis que básicamente se fueron dando cambios estructurales en el mundo, digamos, capitalista, y estos cambios estructurales produjeron básicamente la crisis del estado de bienestar, ¿no? Esos cambios en el mundo del capitalismo básicamente, podríamos decir, fueron 3, ¿no? Por un lado, un desplazamiento de la fuerza de trabajo, ¿no? Por la tecnología, ¿no? Esto lo hemos visto, sobre todo con Antunes, ¿no? El desempleo por la innovación tecnológica es un fenómeno que se fue dando de los 70 en adelante progresivamente. Otro cambio estructural en el mundo capitalista es la multinacionalización del capital, ¿no? Por la globalización, ¿no? Esta combinación de buscar los salarios bajos y las ventajas impositivas de determinados lugares para ver dónde producir, digamos, hizo que el capital se multinacionalizara, digamos. Y el tercer cambio estructural que se da en el mundo capitalista en términos globales es una saturación en los productos de bienes de consumo doméstico, ¿no? Y una carencia de bienes de sustitución, ¿no? Bienes de larga duración, ¿no? Entonces, hay una producción, una sobreproducción porque
por no consumo, digamos, no por desempleo como fue en el año 30, sino que hay como una saturación, ¿no?, de esos bienes de consumo doméstico. Y al no haber un bien de sustitución, digamos, como bien de larga duración, que esto ustedes lo vieron muy bien con Leonard, digamos, se produce una crisis. Estos cambios hacen que, como ustedes vieron, a mediados de los 70 se produzca el problema de la crisis de precios del petróleo, digamos, hicieran que el estado de bienestar entrara en una crisis casi total. La respuesta teórica básicamente fue las ideas neoliberales, digamos, ¿no? ¿Cuándo surge esta propuesta? En principio, el contexto sociohistórico, ¿no? Surge durante la segunda posguerra. Y surge en las regiones, obviamente, capitalistas de Europa y de América del Norte, ¿no? Es distinto al liberalismo clásico, tiene algunas diferencias, básicamente. El texto que sirve como de inspiración, o el texto que siguen, digamos, estas ideas, es el texto de Friedrich Hayek, Camino de servidumbre, que es como el manual de ideas neoliberales, digamos, ¿no? Y básicamente se erige como esto, como una reacción teórica y política contra el estado de bienestar, ¿no? Y en sí contra cualquier limitación de los mecanismos de mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve en realidad como una amenaza, ¿sí?, a la libertad económica y política, ¿no? Volvemos otra vez a esta idea de libertad absoluta, de mano invisible del mercado, ley de Say, ¿no? Esto que ustedes ya vieron, básicamente. Entonces, Hayek convoca, básicamente, en el año 47 a quienes compartían su posición en una ciudad muy bonita que se llama Montpellerin, que está en Suiza, y ahí empiezan a juntarse anualmente algunos pensadores, digamos, afines a estas ideas, ¿no? Entre los cuales se encuentran, bueno, Hayek, Popper, que nosotros lo estudiamos muchísimo en sociología, Friedman, Madariaga, ¿sí? Y empiezan a esbozar una propuesta alternativa al estado de bienestar. Esto es un poco lo que yo les decía antes, que estas ideas son posibles básicamente a partir de la crisis del modelo económico de posguerra y del estado de bienestar, y el eje, digamos, donde ellos hacían hincapié era en estos dos problemas. Para ellos, el estado de bienestar y como modelo económico de posguerra tenía dos problemas. Por un lado, una presión muy fuerte sobre el tema de los salarios y otra presión por el tema del aumento del gasto social, ¿sí? Ellos veían como que el estado de bienestar tenía estos dos problemas, digamos, ¿no? ¿Por qué? Básicamente, ¿qué es lo que decían, ¿no? Que por un lado había demasiada intervención del Estado por este excesivo poder de los sindicatos, y esto ¿qué hacía? Desincentivaba el trabajo, imponía una carga fiscal muy alta para el capitalismo, desalentaba la inversión y al mismo tiempo no se disminuía el gasto social, ¿no? Entonces, ¿qué decían ellos? Bueno, todo esto que produce, por un lado, procesos inflacionarios y por otro lado, problemas para la acumulación privada del capital, ¿no? No hay digamos, no se iguala la tasa de ganancia que era necesaria, digamos, para conservar la desigualdad. Porque ustedes recuerden, además, que esto lo dijo José Luis los otros días, que para ellos una propuesta elemental era combatir de alguna forma el igualitarismo, ¿no? Hay una idea sociológica subyacente en este planteo que es una no homogeneización social, ¿no? El keynesianismo propiciaba la igualdad
socioeconómica, ¿sí? La solidaridad en algún punto, y para este planteo la desigualdad es un valor positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque favorece la competencia. Entonces, hay toda una visión axiológica significa valorativa, en el fondo o subyaciendo a esta posición. ¿Me entienden? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, ok. Ven que hasta acá básicamente es un poco lo que hablamos, ¿no? ¿Cuál es la medida neoliberal como más importante que se persigue, ¿no? La meta superlativa, digamos, a lo que aspiraban estos pensadores era la estabilidad monetaria, ¿no? Dentro de los componentes económicos, para ellos una disciplina presupuestaria era fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué significa una disciplina presupuestaria para un Estado? Básicamente, una contención del gasto social, una reducción del gasto social, y por otro lado, esto se logra restaurando una tasa natural de desempleo, ¿no? Porque las tasas naturales de desempleo lo que hacen es bajar los salarios, digamos, ¿no? Al haber tanta gente esperando un puesto de trabajo, esto, digamos, ejerce una presión sobre la baja de salarios, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Y significa, por otro lado, crear fíjense, ¿no? Lo que decíamos con Marx, este ejército natural de reserva, ¿sí? Que por otro lado lo que hace es quebrar el poder de los sindicatos, ¿no? Ven como todo, digamos, tiene una lógica, ¿no? Esta estabilidad monetaria que se persigue tiene este elemento lógico, digamos, de quebrar, por un lado, este excesivo poder de negociación de los sindicatos y, por otro lado, en la administración de la demanda, contener el gasto social, ¿no? Para esto también, una medida, digamos, que se desprende de esta meta suprema es la reforma fiscal, ¿no? Reducir los impuestos sobre las grandes ganancias y sobre la renta, ¿no? Entonces, había que de alguna manera incentivar la inversión, digamos, ¿no? Incentivar al agente económico. Entonces, una de esas medidas fuertes fue reducir los impuestos sobre los grandes ingresos, ¿no? Estas ideas tuvieron bastante éxito, ¿sí? ¿Dónde se implementaron? Bueno, en el año 79 en Inglaterra, bajo el gobierno de Margaret Thatcher, en el año 80 en Estados Unidos con Ronald Reagan, en el 82 en Alemania con Kohl, y en el 80, bueno, con Schulter en Dinamarca, y así sucesivamente podemos, pero esto es para que ustedes vean que en esto que decíamos, en los países del capitalismo europeo y en Estados Unidos, fue como un efecto dominó muy fuerte, una primera oleada de implementación de estas políticas neoliberales rápidamente en los gobiernos democráticos de estos países, ¿no? ¿Cómo fue el modelo inglés? Que fue un poco, el modelo inglés con Margaret Thatcher fue un poco el modelo de libro a seguir por todos, ¿no? Digamos, de alguna manera, el gobierno de Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, hay varias películas sobre el gobierno de Margaret Thatcher en Netflix y en Prime, que están buenas. Fue un poco el modelo de libro que de alguna manera marcó el camino para los demás países, ¿no? Entonces, con distintas, ¿cómo les puedo decir? Con distintas variantes, pero básicamente todos hicieron esto, respetaron este modelo de inglés de aplicación de las políticas neoliberales. En primer lugar, contrajo la emisión monetaria, ¿no? Lo primero que hizo Margaret Thatcher fue contraer la emisión monetaria, elevó las tasas de interés, ¿sí? Entonces, esto aumentó la especulación financiera, básicamente. Bajó los impuestos sobre los ingresos altos, ¿sí?
desreguló absolutamente el mercado financiero, ¿sí? Acá yo pongo, hubo una abolición de los controles de los flujos financieros, ¿sí? Desreguló totalmente el mercado financiero. Hizo una legislación antisindical muy fuerte, ¿sí? Rompió todas las huelgas que se hicieron bajo su gobierno y de manera sangrienta. Aumentó el desempleo de una manera brutal en Inglaterra. Hubo represión absoluta. Recortó todos los gastos sociales, todos, desde la salud a la educación, el seguro de desempleo, etcétera, etcétera. Y también realizó un programa de privatizaciones muy fuerte. Privatizó el acero, privatizó la electricidad, básicamente. En la serie The Crown, que hay en Netflix, que es muy buena, hay toda una... La última temporada está dedicada a Margaret Thatcher y se ve cómo se le decía la dama de hierro, cómo esta mujer, primer ministro en Inglaterra, aplicó con una fuerza y una casi despiadada el achicamiento del gasto social y la política de privatizaciones en Inglaterra. Pero básicamente este fue su modelo, digamos, que después siguió Estados Unidos. Esperen un cachito. Con Ronald Reagan en el año 80, también Ronald Reagan aplastó algunas huelgas, pero a diferencia de Inglaterra, lo que hizo Estados Unidos fue embarcarse en una carrera armamentista descomunal, ¿sí? También hubo una reducción del impuesto a las grandes ganancias, pero no mantuvo disciplina presupuestaria, ¿sí? No recortó gastos sociales, Ronald Reagan. Sí se metió en la carrera armamentista más grande de la historia de los Estados Unidos, ¿sí? Yo no sé si ustedes ven cine retro, pero hubo una serie de películas ahí en esa época que eran de Sylvester Stallone, que era un personaje que se llamaba Rambo, que era como el americano luchador solitario contra el comunismo y demás, siempre victorioso, por supuesto, y en donde se exhibían básicamente las adquisicionnes de armamentismo de Estados Unidos. Y siempre en esa época recuerdo, había se construyó en una de las bases militares de Estados Unidos, un monumento enorme en acero, con un monumento enorme de acero que simboliza un arma, ¿no? Entonces, en esa base naval, en ese monumento, debajo dice, aquí están las no sé cuántas miles de toneladas de diplomacia norteamericana, ¿no? Y eso fue hecho en esa época, ¿no? Entonces, utilizó, digamos, el presupuesto del Estado Reagan para esta carrera armamentista que fue impresionante y que permitió mantener la idea de la Guerra Fría, ¿no? Que ustedes han leído por lo menos. Una consulta, profe. Pregunten todo lo que quieran. Cuando Inglaterra privatiza, es a empresas nacionales, ¿no? Exactamente, eran del Estado inglés y Margaret Thatcher privatiza a empresas privadas, sobre todo el acero y la electricidad, ¿sí? Sí, eran del Estado, ¿sí? Por eso con ella comienza esta, viste, política de privatización para el mundo, ¿no? Ok. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Cuáles son los éxitos, básicamente, de estas ideas? En principio nosotros ponemos hegemonía ideológica, ¿no? Porque, como ustedes ya vieron, la hegemonía se construye. Entonces, se construyó básicamente con algunas cosas que fueron exitosas. En principio, se detuvo la inflación de los 70, que era un problema en el mundo, se detuvo.
Un éxito fue el crecimiento de la tasa de desempleo que permitió mantener los salarios a la baja en todo digamos, en todos los países capitalistas. Y se logró esta idea de caída de los salarios que en algún punto marcaba el aumento del grado de desigualdad, ¿no? Comienzan a forjarse estas sociedades, que acá viene lo que nos interesa a los sociólogos, ¿no? Y lo que vamos a remarcar para ustedes, que es este comienzo de sociedades absolutamente desiguales, ¿no? Marcadamente desiguales, ¿no? En donde la diferencia de los salarios, ¿no? La caída de los salarios hace que, por un lado, un gran número de personas vean empobrecidos sus ingresos y un número reducido comienzan a concentrar los ingresos, ¿no? Entonces, esto comienza básicamente en los 70, mediados de los 70, y en los 80 es donde se ve más fuertemente. ¿En qué se considera que ha habido un fracaso de las ideas neoliberales? En principio, que no pudo recuperar la tasa de crecimiento de estos años dorados del capitalismo. ¿Por qué? Porque hubo un aumento del capital financiero, ¿no? Todo esto que ellos decían, bueno, vamos a bajar los impuestos a las grandes ganancias, así estas grandes fortunas invierten, resulta que esas grandes fortunas sí invirtieron, pero en el capital financiero. Entonces, básicamente no hubo ese aumento en las tasas de crecimiento económico, porque en realidad lo que aumentó fue la especulación financiera. Y tampoco lograron disminuir del todo el gasto social del estado de bienestar, ¿no? ¿Por qué? Primero por una cuestión demográfica, un envejecimiento de la población, digamos. Y por otro lado, porque al haber alto desempleo, se siguen manteniendo los seguros de desempleo y todas las políticas de asistencia social necesarias para esa población, digamos, que no, si bien tiene la edad para ser económicamente activa, está desempleada, digamos. Y acá viene lo interesante en América Latina, ¿no? Ya bajamos un poco más América Latina y para después podernos situar en la Argentina, básicamente. En América Latina las ideas neoliberales entraron a través de dos mecanismos, ¿no? Por un lado, el terrorismo de Estado, ¿sí? Antes que Argentina, que con la dictadura del 76 al 83, antes de Argentina estuvo la dictadura de Chile, ¿sí? Con Pinochet, que ahora vamos a pasar a eso. Y el segundo mecanismo por el cual fue fácil implementar en América Latina el neoliberalismo son los golpes hiperinflacionarios, ¿sí? Que nosotros ya vamos a empezar a ver con Maristela Svampa, ¿sí? Y los golpes hiperinflacionarios más fuertes fueron, por ejemplo, en el 89, 90, por ahí, ¿no? Y después mediados de los 90. Estos mecanismos básicamente funcionaron como mecanismos de disciplinamiento, ¿sí? Ustedes saben que hay una parte de la sociología que estudia esto y está como medido y estudiado, ¿no? La hiperinflación tiene un efecto en la población de terror, de miedo, de parálisis tan fuerte como una guerra, ¿sí? Está estudiado esto. Hay varios libritos que yo les podría aconsejar si les interesa leer. ¿Qué efectos tiene en una sociedad los golpes hiperinflacionarios, ¿no? Entonces, la hiperinflación fue un mecanismo de disciplinamiento muy grande, junto con el terrorismo de Estado, que prepararon el terreno, ¿sí? Construyeron el pensamiento hegemónico bajo el cual las políticas neoliberales eran lo mejor que nos podía pasar. Y que con estas medidas íbamos a salir de la crisis y del terror, ¿no? Yo les hice mención a la dictadura de Chile porque en realidad
fue la primera experiencia neoliberal sistemática del mundo, la experiencia chilena con la dictadura de Pinochet del 73 al 90, ¿no? Fue la primera experiencia de políticas neoliberales sistemáticas en el mundo. Había un señor en Chile que escribió un libro, así como Camino de Servidumbre, que se llamó El Ladrillo, y este señor se lo mostró a Pinochet antes de comenzar la dictadura, y Pinochet vio con sumo agrado estas ideas neoliberales para quebrar básicamente uno de los movimientos obreros más importantes que había en el mundo, que era la experiencia socialista de los obreros de Chile, y por otro lado, ponerle fin también a una de las experiencias democráticas socialistas exitosas en el mundo, que fue el gobierno de Salvador Allende, digamos, ¿no? Que fue una instauración socialista por vía democrática. Este libro El Ladrillo fue, si ustedes googlean esto, fue como la piedra angular de una dictadura feroz en Chile, ¿no? Con desaparecidos, con una violación sistemática de los derechos humanos, con persecución, con desaparición, con muerte. Y por otro lado, la aplicación de este decálogo de políticas neoliberales, también de libro, en donde básicamente la resultante es la mercantilización de todos los derechos sociales, ¿no? Ustedes saben que en Chile, hasta hoy, salud, educación, no son públicas, sino que son privadas. Lo único que Chile no se desprendió nunca fue del cobre, ¿no? Que es el recurso natural propio del país. Nunca se desprendieron del cobre, pero básicamente siguieron las ideas de Friedman, ¿no? Con la escuela de Chicago al pie de la letra. Y en los años 80, básicamente, bueno, después vino la dictadura nuestra en Argentina, obviamente, del 76 al 83, que es la segunda experiencia neoliberal, ¿sí? Del mundo. Ya vamos a hablar bien, y ya empezó a hablar José Luis bien de eso con Esbampa, y lo vamos a ver con profundidad nosotros en el próximo práctico. Pero básicamente en los años 80 y hasta los 90, ¿sí? Hay todo un viraje en Latinoamérica y en gobiernos elegidos democráticamente hacia las ideas neoliberales, ¿no? En el caso de Latinoamérica, con obviamente especificidades, ¿sí? No es lo mismo el caso de Perú que el caso de Argentina, o el caso de México, o el caso de Bolivia, donde hay algunas especificidades interesantes, digamos. Son todos regímenes basados en la concentración del poder en el Ejecutivo, digamos. Las figuras del Ejecutivo, esto es los presidentes, concentraban el poder bajo la forma de decretos de necesidad y urgencia, ¿no? Si ustedes googlean también esto en la Argentina de esa época, buena parte del gobierno de Menem, las políticas económicas surgían de decretos de necesidad y urgencia de la figura del poder concentrado del Ejecutivo, o sea, no pasaban por el Congreso, no pasaban por ninguna de las cámaras en donde se discuten las leyes, sino que la concentración de poder en estos gobiernos era altísima en la figura del Ejecutivo, ¿sí? En el presidente. ¿Qué es la consecuencia de estas ideas neoliberales en toda Latinoamérica? Básicamente es casas más, casas menos, igual en todos los países en donde fueron aplicadas estas ideas, desregulaciones económicas, deflación, privatizaciones y desempleo, ¿sí? Toda Latinoamérica básicamente está signada por estas características, digamos, consecuencias. ¿Qué balance de estas? Porque, otra cosa que me había olvidado decirles es que hay como un segundo aliento de
de políticas neoliberales de los 80 a los 90 en Europa después, ¿no? Porque cae el muro de Berlín, que esto ustedes ya lo han visto en la línea del tiempo, digamos, ¿no? Y hay una caída del comunismo y de los países con ideas socialistas o comunistas en toda la Europa oriental. Entonces ahí hay un segundo aliento para estas políticas neoliberales en todo el mundo. Básicamente, ¿cuál es el balance de estas políticas? Bueno, en principio económicamente hay un fracaso porque, insisto sobre esto, no logró las tasas de ganancia de crecimiento que logró el estado de bienestar, ¿no? Ustedes han visto esto, que el estado de bienestar, estos 30 años de Profe, oro... disculpe. Sí. En el chat dicen que hay gente que quiere entrar. A ver, corazón. Ah, pero yo tengo cubierto el cupo, por eso no pueden. Van a tener que esperar el de las 11 o entrar en el que está haciendo Lina, ¿sí? Tengo cubierto mi cupo, por eso no pueden. ¿Listo? Gracias, profe. No, de nada. Les decía, esto por un lado. Por otro lado, sí logró, y esto es tristemente cierto, configuró sociedades desiguales, ¿no? La configuración de las estructuras sociales después de, o a partir de las ideas neoliberales, son sociedades absolutamente desiguales, ¿sí? Y ahora después les voy a referir una película en donde se muestra básicamente esto de manera brutal. Y después, sí también tiene un éxito rotundo ideológicamente, ¿no? Porque durante mucho tiempo se consideró que estas eran las únicas ideas posibles para remediar el funcionamiento, digamos, defectuoso del capitalismo, digamos, ¿no? Y en eso han logrado una hegemonía importante, ¿no? Imponerse como esta forma única de pensamiento, como si en algún punto no hubiera otra forma posible de encauzar un intercambio económico en el sistema, ha sido el rotundo éxito de estas ideas. Ideas que se impusieron, en el caso de Latinoamérica, con sangre, ¿sí? Por eso fueron exitosas, porque se impusieron con coerción, digamos, ¿no? La hegemonía, ustedes ya han visto, que tiene dos formas, digamos, ¿no? ¿Cómo se hace, diría Goran Terborn, cómo domina la clase dominante? La clase dominante domina de dos maneras, ¿sí? Domina con el ejercicio de la violencia física, ¿sí? Y domina con el ejercicio de la violencia simbólica. Esto es con el consentimiento de los dominados. Ustedes esto ya lo saben. Entonces, estas ideas de alguna manera, de intentar desmantelar el estado de bienestar como una forma de empate win-win, ¿no? De las clases y de la estructura de clases, desde un punto de vista del capitalismo al menos, el gran éxito lo logró con estos dos mecanismos de ejercicio de la hegemonía, ¿no? Con la coacción y con el consentimiento. Ustedes piensen que todas las leyes, en el caso de la Argentina, ¿no? De privatizaciones, de reducción del gasto público, el plan de reestructuración del Estado, que eso lo vamos a empezar a ver en detalle el práctico que viene, fueron aprobadas democráticamente y fueron aprobadas en el Congreso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que desde un punto de vista del derecho objetivo, ¿sí? Se consideraron justas y necesarias. No hay mayor logro hegemónico que ese. Considerar justo y necesario
aquello que produce desigualdad, que produce despidos, que produce de alguna manera la construcción progresiva de una estructura social heterogénea, fragmentada, desigual, ¿sí? Y con altos grados de vulnerabilidad. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Puede ser que el neoliberalismo lo que critica es, digamos, lo que el liberalismo veía como socialismo metido en el capitalismo, porque, Exactamente. Claro, porque, claro. porque es los obreros y los sindicatos lo que más critica, el gasto público en eso, ¿no? Claro, viste lo que dice Holloway, ¿no? Holloway dice, ¿cuál es el ataque de la derecha brutal, digamos, al estado de bienestar, ¿no? ¿Cuál es el ataque de la posición ortodoxa o neoliberal a estas instituciones del estado de bienestar? Demasiada intervención del Estado, muchachos, y un poder excesivo de los sindicatos. ¿Entendés? Entonces, digamos, más toda la explicación que ronda alrededor de eso, ¿no? Que más o menos esto es lo que le hemos dicho. Entonces, estos problemas que tenía el Estado keynesiano, ¿no? Problemas fiscales donde el gasto supera el ingreso, digamos, ¿no? Estos fracasos en la planificación, ¿no? No se mete con, digamos, planificar de alguna manera las políticas económicas. Y por otro lado, problema de lealtad de las masas, porque, o sea, tiene problemas en los tres subsistemas que componen la sociedad, digamos, ¿no? Entonces la derecha dice, bueno, estos problemas que tiene el estado de bienestar es por estas dos causantes. El excesivo poder que le otorgó a los sindicatos a la hora de negociar los salarios, y por otro lado, demasiada intervención, ¿no? Fíjate vos que la izquierda también tiene críticas al estado de bienestar, ¿no? Porque lo que dice la izquierda es que en realidad toda la conflictividad de la relación capital-trabajo no la ataca el estado de bienestar. Entonces dice, el estado de bienestar tampoco es eficaz porque no resuelve el conflicto capital-trabajo, ¿sí? Lo que hace es mitigar, digamos, ¿qué te diré? Los efectos disfuncionales del sistema, pero no resuelve el problema de fondo. El conflicto capital-trabajo no lo resuelve. Podríamos decir que limita o minimizan las crisis cíclicas que tiene el capitalismo. Exactamente, exactamente. Eso es Santiago, ¿entendés? Entonces, fíjate vos cómo este estado de bienestar, esta experiencia, digamos, como dice Holloway, ¿no? Esta experiencia de intervención del Estado en la economía única en la historia, digamos, es ineficaz tanto para la izquierda como para las posiciones de la derecha. ¿Sí? Recibe críticas de las posiciones más ortodoxas, como son las neoliberales, y también de las posiciones de izquierda. ¿Por qué? Porque para la izquierda tampoco sirve el estado de bienestar. Presenta tantos problemas, y en definitiva son problemas que no solucionan el conflicto capital-trabajo de fondo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Tengo a alguien acá. Ahí está. ¿Estamos? Coca, sí, Coca, acá está. Creció y es un demonio. Bueno, preguntas, dudas, comentarios. Por ahora, de mi parte, ninguno, pero entendí. ¿Entendiste, Ezequiel? ¿Sí? Bien. Este es el texto, chicos, de Perry Anderson. No se preocupen por el PowerPoint porque se los voy a subir, ¿sí? Se los voy a compartir, se los voy a poner ahí en la carpeta de actividades prácticas, ¿sí? ¿Estamos? Este texto es re importante porque de este texto, este pantallazo así a nivel general, ordena un poco lo que después pasa en la Argentina, ¿sí? Y en eso
lo que más nos interesa trabajar de Argentina con el texto de Svampa, que van a ver que es largo como la Gran 7, nos van a odiar. Pero no se preocupen, porque también vamos a hacer en las clases prácticas un PowerPoint de esto, así se les ordenan algunas consideraciones más importantes. ¿Qué es lo que nos interesa en la Argentina? ¿Qué le pasó a la sociedad argentina? Eso nos interesa a nosotros, ¿sí? ¿Qué pasó en la sociedad argentina con la estructura de clases? ¿Sí? Porque eso es lo que más vamos a ver en esta última parte. ¿Qué características tiene? Que ya lo empezamos a ver, ¿vieron? Las clases dominantes de nuestro país. ¿De dónde vienen? ¿De dónde sale su fortuna?